Muy bien, los demás. Principio de la actividad también, Lick. Principio de la actividad. Sí, perfecto. El principio de la actividad es la respuesta. Siguiente, por favor. ¿Quién nos lee la siguiente pregunta? Situación de conflicto surge del comportamiento de un individuo o grupo de individuos cuya actuación no está de acuerdo con la forma en que ha sido acordada. La respuesta fue problema social. Problema social también. Problema social, Lick. Problema social también. Sí, la respuesta es problema social para que por favor vayan verificando ahí. Pregunta número 3. Situación de conflicto que limita la satisfacción permanente de las necesidades ilimitadas de la sociedad debido a la ausencia de recursos económicos. Como respuesta tengo problema socioeconómico. Problemas Problemas socioeconómicos. socioeconómicos. Sí, esa es la respuesta correcta. Problema socioeconómico. Para los que no vayan teniendo esa respuesta, por favor vayan viendo y analizando en dónde se pudieron haber equivocado. Pregunta número 5. Dato, objeto o información que sirve para conocer la ubicación y la intensidad de un hecho o para determinar la evolución futura y su situación de cambios o progresos. Como respuesta tengo indicador. Solo creo que tocaba. Indicador. Indicador. Creo que te Sí, tocaba saltaste. la Creo que 4. tocaba la 4, ¿no? Sí, pero la respuesta de la 5 es indicador. Perdón, la respuesta de la 5 es indicador, como lo indicaba. Entonces, por favor, muchas gracias. La siguiente persona que lea la 4, disculpen. Es tan importante que implica el análisis detallado del pasado y del presente, a efecto de identificar los problemas coyunturales y estructurales y las soluciones que les son compensatorias. Como respuesta tengo el conocimiento de la realidad socioeconómica. Sí, es correcto, es el conocimiento de la realidad socioeconómica. Y el número 5 es, la respuesta es el indicador, para que lo vayan anotando. Por favor, también quisiera que participen todos, ¿va? Porque sí es importante que no sean los mismos. Hagamos esto entre todos, porfa, que pasen otros. Número 6, por favor. Indicadores numéricos predilectos de las ciencias. La economía, la demografía, la sociología, la psicología y otros. La respuesta es índices numéricos. Sí, los índices. ¿Quiénes más tienen otra respuesta? ¿O todos tenemos los índices? Los índices. 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 Muy bien. Siguiente, por favor, número 7. Indicador más relevante en el ámbito socioeconómico. Yo tengo el índice de desarrollo humano, que en sus iniciales es IDH. Yo tengo el dinero. Yo tengo el dinero. Yo tengo el dinero. Dinero. Yo tengo el dinero. Sí, solamente revisemos ahí, Elizabeth, porque la respuesta correcta es el dinero. Muy bien. Sí, por favor, solamente revisemos ahí que dónde pudo ser la falla, pero la respuesta correcta es el dinero. Por favor. Siguiente, número 8. Los problemas socioeconómicos tienen naturaleza económica.
Sí, económica o específicamente económica, entonces esa es la respuesta correcta. Por favor, como si se dan cuenta, estos laboratorios pues son más que todo para fortalecer la lectura que ustedes pudieran haber tenido y también para que ustedes vayan repasando para su examen, ¿va? Entonces sí es importante que tomen en cuenta tanto las respuestas que dieron ustedes como las respuestas que están dando los demás, con el fin de fortalecer un poco lo mismo. Entonces, siguiente pregunta, por favor. Indicador no individual, sino de país, sirve para indicar si el país tiene un agregado mayor que el año anterior, lo que indicaría que tiene más recursos y está económicamente mejor, pero no señala que las personas estén mejor en lo individual. Yo tengo como respuesta PIB per cápita. Yo también tengo esa respuesta, Lick. Sí, es correcto, ese es el PIB per cápita. Estamos bien. Número 10. Representan la variación del ahorro que el país logró durante un año en moneda extranjera, dólares de los Estados Unidos, depositados en el Banco de Guatemala, calculados sobre la cantidad total que había ahorrado el año anterior. Respuesta, yo tengo las reservas monetarias internacionales. Sí, yo también tengo Reserva Monetaria Internacional. Bueno, muy bien. Y los demás, solo veo que los mismos están participando. Los demás no, ¿qué respuesta pusieron? Yo también tengo la misma respuesta, licenciado. Yo también tengo la misma respuesta. Va, muy bien. Sigamos con la número 11, por favor. Indicador de puesto de trabajo es el salario. Salario mínimo diario. Salario mínimo diario. Sí, Salario mínimo diario. solamente agrégale el salario mínimo diario porque esa es la respuesta correcta. Salario mínimo diario. Número 12. Ocurre cuando los impuestos y otros ingresos del gobierno no alcanzan para pagar todos sus gastos previstos. Esa diferencia debe abrirse con préstamos. Déficit presupuestario. Déficit presupuestario. Déficit presupuestario. Sí, es el déficit presupuestario la respuesta correcta. Número 13, por favor. Cuando el banco cobra un precio por los préstamos. Tasa activa. Tasa activa. Tasa activa. Tasa activa. Tasa de interés activa. Tasa activa. Tasa de interés activo. Va, para un futuro, para una futura resolución, tal vez levanten la mano y el primero que levante que responda, por favor. O que hable, perdón. Número 14, por favor. Cuando un banco paga intereses por ahorro de los cuentavientes, es tasa pasiva. Sí, esa está fácil. Sí, está pasivo. Muy bien. ¿Y número 15? La suma de los impuestos del gobierno es llamada carga tributaria. Carga tributaria. Va, bueno, como vieron, esta fue la resolución de acuerdo a lo que ustedes comentaron y a lo que yo también los estaba confirmando. Entonces, para las personas que tuvieron alguna respuesta diferente, por favor vuelvan a leer. Si tienen alguna otra duda, pues ahí estamos a la orden. Y con eso, como les digo, el fin de esto es de que compartamos nuestras respuestas, tanto en la clase como con nosotros, ¿va? Para que así, por si tuvieran alguna duda, pues ahí estamos para servirles.
Y muchas gracias por su participación y gracias, licenciada, por su tiempo. Gracias a usted, Lick, por el apoyo para los chicos y para mí, ¿eh? Entonces, jóvenes, buenas noches nuevamente y vamos a continuar ahí con el tema que venimos tratando, ¿verdad? Retomar, jóvenes. Hablábamos en días anteriores de la problemática socioeconómica en Guatemala, ¿verdad? Y uno de los mayores problemas que es la distribución asimétrica o desigual del ingreso, ¿verdad? Que genera a unos pocos la posibilidad de concentrar la riqueza en detrimento de las mayorías que tienen poco o no tienen nada. Y que de ahí pues se dan estos problemas que son estructurales, que son históricos y que padece la mayor parte de nuestra población. Problemas que surgieron en un momento dado, no se les dio la solución adecuada y ahora son problemas más difíciles de resolver, pero no son imposibles de resolver, ¿verdad? Toda vez haya una voluntad política, un compromiso serio y el deseo de cumplir realmente con la responsabilidad por parte del Estado y demás actores de la sociedad, porque ahí tenemos que ver todos, ¿verdad? El sector privado, toda la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Pues podríamos iniciar, hay que empezar por algo, ¿verdad? Para poder encontrar la solución a tanta problemática. Pero bueno, hablábamos de la pobreza, entonces la pobreza, jóvenes, es un problema que es estructural, que es histórico, que se manifiesta en nuestra sociedad en todas sus dimensiones, porque es un problema multidimensional, ¿verdad? Podemos hablar de pobreza general, pobreza absoluta, relativa, subjetiva, objetiva, pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, y nosotros padecemos todas, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro es un problema multidimensional realmente, ¿verdad? Entonces, decíamos de que la problemática socioeconómica en nuestros países, particularmente en Guatemala, se sintetiza tristemente, ¿verdad? En esos flagelos que se ponen en evidencia, ¿verdad? Toda vez que se perciben esos efectos de todas esas situaciones adversas a la posibilidad de desarrollarnos, desde lo que cuando se habla de la marginación económico-social, que es un proceso estructural también, es un problema de carácter estructural, es histórico, que excluye, margina, segmenta, polariza a la sociedad, ¿verdad? E impide que las mayorías tengan ingresos que sean suficientes para satisfacer sus necesidades, que tengan empleos dignos, ¿verdad? Y que podamos llegar a ser pues plenamente desarrollados y satisfechos, autorrealizados, ¿verdad? Porque esto a la vez nos impide alcanzar otros objetivos que podrían generar cambios que sean positivos como educación, salud, la posibilidad de participar en todo lo más importante que nos atañe como sociedad, ¿verdad? Además, esos bajos niveles educativos, ¿verdad? Que se refieren a yo les decía que el grado promedio de escolaridad en una sociedad como la nuestra es 4º grado de primaria. Algunos otros estudiosos que han hecho sus estudios y sus análisis numéricos también, indicadores producto de sus investigaciones, dicen que el 2º o 3er grado de primaria, sea cual fuere la verdad, ¿verdad? Que ya les digo que no hay verdades últimas y es complejo, fuera 2º, 3er o 4º grado de escolaridad, el promedio de estudio en una sociedad como la nuestra deja mucho que desear, ¿verdad? Porque hay tanto que aprender, el conocimiento nunca cesa, todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Y entonces, pues lamentablemente, esos bajos niveles educativos limitan el acceso de la sociedad en su mayoría a desarrollar su potencial productivo, capacidades productivas, inventivas, creativas, capacidades intelectuales. La desnutrición, que es otro problema que también es estructural, es histórico, ¿verdad? Y que tampoco permite que el ser humano se desarrolle de una manera adecuada, porque una persona que está desnutrida, que no absorbe adecuadamente minerales, calorías, proteínas, vitaminas, pues tampoco desarrolla sus capacidades cognitivas, sus capacidades de aprendizaje, ¿verdad? E igualmente de manera corporal o física tampoco se desarrolla, ¿verdad?
Y ya no digamos, jóvenes, las deficiencias habitacionales y ambientales, ¿verdad? Esas carencias estructurales y que afectan sanitariamente, ¿verdad? En cuanto a la vida de las personas, la salud, ¿verdad? Porque no viven en condiciones salubres que sean adecuadas para estar bien, ¿verdad? Y que es tan difícil porque se puede medir cuantitativamente. Lamentablemente en una sociedad como la nuestra, jóvenes, aproximadamente el 80% de la población no tiene una vivienda, ¿verdad? Digna en donde poder resguardarse. Entonces, se mide cuantitativamente, pero también se puede medir cualitativamente en cuanto a la calidad de vida de las personas, porque aquellas que tienen tal vez un techito que les proteja tampoco es el adecuado, ¿verdad? Entonces, hay muchas deficiencias desde este punto de vista que padecen, les decía yo el día anterior, con los inviernos y tantas situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, chicos y chicas, que estos son rasgos característicos de los países subdesarrollados, dependientes, pobres, atrasados, no industrializados, tercermundistas, en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿verdad? Tristemente. Entonces, chicos y chicas, de ahí pues que se hable de esa importancia de la educación, que en algún momento lo hablábamos hace unos días, ¿verdad? Ese capital humano que es fundamental y que decíamos que en Guatemala sí hay, ¿verdad? Pero es muy poco y que lamentablemente pues tampoco el poco que hay no se queda en Guatemala, porque aquí no hay el ambiente específico ni tampoco la motivación, ¿verdad? Para poderlo valorar y para poder dejar que hay un campo en donde se siga desarrollando y prolifere, ¿verdad? Esas capacidades, esas destrezas, ya no solo en uno o en dos, sino que en buena parte de la sociedad, ¿verdad? Pero la educación es fundamental porque es necesaria como una estrategia adaptativa de los cambios de un entorno. Recuerden que los cambios son permanentes y no siempre estamos igual, ¿verdad? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, hay cambios que perjudican muchas veces, se tiene empleo y después ya no se tiene, ingresos y después ya no se tienen, ¿verdad? Además, la educación incrementa la productividad y modifica la estructura de salarios. Ese sería el ideal, ¿verdad? Prepararnos realmente, desarrollar nuestro potencial productivo, especializarnos y estar motivados porque sabemos que salarialmente vamos a mejorar y eso llevaría a mejorar nuestras condiciones de vida. Además, permite la adaptación de trabajadores en situación de desempleo para poder optar a una nueva forma de trabajo y generar ingresos que nos permitan satisfacer necesidades, estimular el emprendimiento, ¿verdad? Que es fundamental en una sociedad máxima como la nuestra, que hay una alta tasa de desempleo. Entonces, bueno, pero yo tengo capacidad para esto y para el otro, y entonces yo voy a ponerme a hacer esto, ¿verdad? Para poder satisfacer mis necesidades mientras consigo un empleo, ¿verdad? Pero lamentablemente no solo la dinámica de la sociedad, la desigualdad y el egoísmo muchas veces, sino que también el hecho de que no desarrollamos nuestro potencial productivo nos impide ser emprendedores, ¿verdad? Entonces, pues la educación es fundamental, jóvenes, y la mayor parte de naciones le apuntan a eso para salir adelante. Es decir, las naciones desarrolladas, jóvenes, de hecho, ahí fue donde apostaron a desarrollar el potencial productivo de su sociedad y les funcionó muy bien, ¿verdad? Especializar su fuerza de trabajo. Entonces ahí estamos con estos jóvenes, llegamos a la conclusión de que la problemática de empleo, ingresos, coste de vida es fundamental en la explicación de la pobreza. Que la pobreza, jóvenes, constituye un fenómeno de carácter estructural, ¿verdad? Histórico, que se ha mantenido en el tiempo tristemente, ¿verdad? Que se ha ampliado, se ha generalizado y se ha profundizado porque afecta a la mayor parte de nuestra población. Y jóvenes es el principal problema de naciones atrasadas como la nuestra, la más clara expresión del subdesarrollo y el precio más alto y más elevado que pagamos por esa dependencia externa, a la cual hemos sido inducidos
¿verdad? Y hemos sido sometidos, porque eso es algo que de una manera intencional se ha generado en nuestras sociedades. Hablemos entonces, chicos y chicas, de lo que es el desarrollo. Yo les decía a los jóvenes que el desarrollo conceptualizado aparece de manera tardía, ¿verdad? Porque antes de hablar de desarrollo se decía o se confundía el desarrollo con el progreso económico o con el crecimiento económico, que no es lo mismo, porque el progreso económico o crecimiento económico solo beneficia a un reducido grupo de la sociedad, que es el que tiene el capital, máximo en un modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo porque el desarrollo es integral, ¿verdad? Quiere decir esto que en una sociedad no se puede hablar de desarrollo cuando la mayor parte de la población sufre de tantas falencias, ¿verdad? Y limitantes que le permiten alcanzar, elevar sus niveles de vida, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar de desarrollo así. De hecho, jóvenes, este término nace a partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, allá por 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, el propósito de crear las Naciones Unidas fue porque se necesitaba que pudieran reunirse en el seno de una organización la mayor parte de sociedades del mundo para poder resolver de una manera armoniosa cualquier problema y cualquier conflicto, principalmente evitar llegar a una tercera guerra mundial, porque ya se hablaba de que pues, podía haber una tercera guerra mundial, ¿verdad? Entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas y dentro de ellos, jóvenes, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas. Como bien sus siglas significan, ¿verdad? Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces la CEPAL pone de manifiesto, luego de sus investigaciones, sus estudios, ¿verdad? Las estructuras económicas de nuestras sociedades y pone en evidencia, ¿verdad?, todas las falencias de nuestras economías y el hecho de que la mayor parte de nuestra población vive en condiciones de pobreza, de exclusión, de marginación, ¿verdad? Sin acceso a los satisfactores mínimos que debiéramos de tener para tener una vida digna, ¿verdad? Desde ahí ya se ponen en evidencia todas esas falencias. Y entonces, jóvenes, ya nace este concepto de desarrollo, ¿verdad? Entonces, es un concepto que nace tardíamente, si tenemos en cuenta desde cuándo, o hacemos un análisis desde cuándo nace la sociedad humana, ¿verdad? Entonces, contrario a crecimiento económico o progreso económico, el desarrollo entonces ya se espera que involucre a todas las esferas de la sociedad y que el ser humano entonces pueda alcanzar, ¿verdad?, ese desarrollo desde todo punto de vista, espiritualmente y materialmente, para pues, ser una persona que realmente sea plena, y no solo él, sino que en sociedad, ¿verdad? Entonces ahí estamos con desarrollo. Entonces el problema del desarrollo, jóvenes, es un problema de dinámica social y económica, porque no se trata solo de ir, porque ya sabemos que el desarrollo es un proceso general de cambio permanente e irreversible. Ahí vamos, ¿verdad? Pero no se trata solo de avanzar, chicos y chicas, sino que es necesario ir a la misma velocidad de los demás, ¿verdad? Que en el caso nuestro es difícil porque nosotros no solo nos incorporamos tardíamente al capitalismo, ¿verdad?, sino que lamentablemente se nos ha impedido avanzar a un sector industrial que realmente es importante para poder estrechar la brecha que nos separa de los países industrializados. Yo les decía a los chicos que hace algún tiempo se decía que Guatemala estaba a 300 años de los países desarrollados, de diferencia, ¿verdad? Ahora leía yo alguna información ahí que México está a 300 años de los países industrializados, esa brecha, ¿verdad?, que separa.
y México es una economía emergente con una industria emergente, o sea, está mucho mejor que nosotros. Entonces, nosotros saber cuántos años realmente necesitamos para poder generar cambios que nos permitan alcanzar un desarrollo y sobre todo jóvenes que desbloquear la posibilidad de avanzar y desarrollar ese sector industrial que es fundamental para elevar el potencial productivo de la sociedad, porque la industria sí demanda especialización de la fuerza de trabajo en todos los sectores y ramas productivas, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esto que es el desarrollo. Alguien que me haga el favor de leer, jóvenes, la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es desarrollo, por favor. Leamos acá desde el título. Desarrollo, proceso deliberado de cambio que persigue como finalidad última la igualdad de oportunidades sociales, económicas y políticas, tanto en plano nacional como en relación con sociedades que poseen patrones más relevantes del bienestar material. Gracias. Entonces, el ideal es, ¿verdad?, que tengamos todos los miembros de la sociedad, todos y cada uno, oportunidades en todos los ámbitos y esferas de la sociedad, que finalmente somos sociales por naturaleza. Nosotros hacemos esos mismos ámbitos, hacemos lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo religioso, la misma sociedad. Entonces, pues el ideal es que las sociedades tengamos esas oportunidades de manera igualitaria. Y si no se puede de manera igualitaria, porque en un modo de producción capitalista siempre van a haber diferencias, por lo menos que las diferencias no sean tan pronunciadas y profundizadas, ¿verdad? Que mantengan a un grupo mayoritario de la sociedad en condiciones tan deplorables, ¿verdad? Como pasa en nuestros países, ¿verdad? Entonces, jóvenes, el desarrollo es un fenómeno histórico mundial, ¿verdad? Resultado de la formación, de la expansión y de la consolidación del sistema capitalista y del modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el desarrollo. El desarrollo, chicos y chicas, es un concepto polisémico porque tiene diversas acepciones, niveles, enfoques y ámbitos, ¿verdad? De tal cuenta que podemos hablar, por ejemplo, de desarrollo filosófico, desarrollo histórico social o sociohistórico, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo capitalista, desarrollo sostenible. Entonces son varios los ámbitos, las esferas, los enfoques, los niveles y las acepciones del concepto desarrollo. De ahí, jóvenes, que digamos que es un concepto polisémico. Hablemos del desarrollo con una connotación filosófica. Leamos, por favor, ese primer párrafo con todo y el título. Desarrollo filosófico. Proceso general de cambio permanente e irreversible regido por leyes que expresan los vínculos internos esenciales y la interacción de los fenómenos, conduciendo de lo inferior a lo superior, de lo viejo a lo nuevo, fase ascendente y o descendente del desarrollo, de lo simple a lo complejo, de la cantidad a la calidad, tendencia progresiva o regresiva del desarrollo. Gracias. Entonces ahí estamos con lo que es el desarrollo con una connotación filosófica, ¿verdad? Y lo que hemos dicho, proceso general de cambio permanente e irreversible, que va de las formas inferiores a las formas superiores, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo, de lo cuantitativo a lo cualitativo, es decir, de la cantidad a la calidad, ¿verdad? En movimiento constante, ¿verdad? Cambios evolutivos, hay cambios continuos y cambios discontinuos, hay una tendencia progresiva y una tendencia regresiva del desarrollo. Es cuando, por ejemplo, nosotros decimos que vamos para atrás, ¿verdad? O que nos hemos quedado estancados. Esa es una tendencia regresiva del desarrollo. Y para nosotros es muy común porque lamentablemente, claro que hay desarrollo, pero es tan lento que no se percibe. Es difícil de ser percibido.
Entonces eso en algún momento nos genera esa tendencia regresiva del desarrollo y sentir que en lugar de ir para adelante vamos para atrás o que nos hemos quedado estancados, ¿verdad? Pero ya sabemos que no es así, porque el desarrollo es cambio permanente e irreversible. El problema, como les decía hace unos días, ¿verdad? Es que todo desarrollo es cambio, pero no todo cambio es desarrollo, ¿verdad? Y eso es muy evidente en sociedades como la nuestra. Entonces, el desarrollo, además, jóvenes, está regido por leyes. Principalmente estamos hablando de leyes objetivas en las ciencias sociales, en donde el elemento fundamental es el ser humano. Esas leyes, entonces, en lo social, nosotros como sociedad jóvenes accionamos, impulsamos, ponemos en marcha causas que generan efectos que además son los motivos que requieren de condiciones para que se den los acontecimientos y también jóvenes para que se dé el tratamiento de un problema y se encuentren soluciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos con lo que es el desarrollo con una connotación filosófica. En cuanto a las características del desarrollo, jóvenes, su continuidad se manifiesta en el movimiento evolutivo de la sociedad y de la materia. Recordemos que lo único permanente que existe en el universo es el cambio, ¿verdad? Entonces la ciencia misma ha demostrado que lo único permanente en el mundo es el cambio, ¿verdad? Provocado por el movimiento, por la acción y fundamentalmente la acción del ser humano, ¿verdad? Entonces, el desarrollo es la expresión, ¿verdad?, de lo que hay en el cambio y en el movimiento. El desarrollo, decíamos que es un término polisémico, porque tiene diversas acepciones, diversos significados, niveles, enfoques. De hecho, estamos hablando de uno de ellos, que es el desarrollo filosófico. El desarrollo, además, tiene una historicidad, jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un antes y un después, un origen, un punto de partida. Es histórico porque los cambios que se operan a través de él tienen historia, hacen historia. Nosotros hacemos historia con nuestra dinámica social, ¿verdad? El desarrollo permite el tránsito de las formas inferiores a las formas superiores, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo, de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿verdad? Además de tener y de manifestarse con cambios continuos, también puede evidenciarse una discontinuidad del desarrollo que se manifiesta en cambios revolucionarios de la sociedad y la materia. Situaciones que se dan en un determinado momento rompiendo el equilibrio, un salto en el desarrollo, ¿verdad? Es la expresión del movimiento en su forma más general y está regido por leyes objetivas independientes de la voluntad, porque nosotros quisiéramos cambiar tantas cosas, pero solo no podemos, ¿verdad? Entonces, realmente es complejo, ¿verdad? Pero ahí estamos con el desarrollo. Hablemos de esos cambios continuos y discontinuos. Continuidad del desarrollo, enfoque del desarrollo como crecimiento, ¿verdad? Este se manifiesta con cambios evolutivos, graduales o cuantitativos. El desarrollo, jóvenes, no se puede medir en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Imagínense, hay que empezar ya, ¿verdad? Porque no podemos estar pensando qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Tenemos que empezar a trabajar ya, ¿verdad? Para avanzar y estrechar las brechas que nos separan de los países más avanzados, de las sociedades más avanzadas. Y los cambios discontinuos, esa discontinuidad o salto en el desarrollo. Enfoque del desarrollo como sucesión de etapas. Este se relaciona con los cambios cualitativos, ¿verdad? Ya no son solo cambios de cantidad, sino que de cualidad en relación con la calidad de vida, ¿verdad? Cambios revolucionarios o radicales de la esencia, negación de lo viejo y sustitución por lo nuevo. Y vean, jóvenes, como cuando hablamos de desarrollo es proceso general de cambio permanente e irreversible en la naturaleza, en el pensamiento y la sociedad. En nosotros mismos podemos evidenciar ese desarrollo,
¿verdad? En nuestra condición de seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía yo a los chicos, ¿verdad? Nosotros, o el ser humano, es gestado, ¿verdad? La gestación del ser humano, y ahí está la semillita en el vientre de la madre, ¿verdad? Bueno, pues esa semillita empieza a generar cambios que son cuantitativos, porque son inducidos por datos cuantificables, pero también son cualitativos, porque yo les decía, por ejemplo, bueno, al principio puede ser la semillita, pero de ahí a los 3 meses, 4 meses, ya siento los movimientos, fíjense ustedes, ya patea, miren, 3, 4 meses, ¿verdad? Y por ahí sigue adelante, ya se formaron sus manitas, ¿verdad? Que por semanas se va generando esos cambios, ¿verdad? De hecho, y que ya se formaron las manitas, que ya se formaron las piernitas, que los deditos, que ya tiene pestañitas, que ahora ya tiene sus cejas y que ya tiene pelito, y qué sé yo, miren, todos esos cambios que se van gestando en el vientre de la madre, que están determinados por cambios cuantitativos, ¿verdad? Pero también son cambios cualitativos, ¿verdad? Hasta que se llega a los 9 meses y pues nace la criatura, ¿verdad? Y ahí está la criaturita dependiente totalmente de sus padres, ¿verdad? Y entonces lo primero pues hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Entonces hay Fulgencio, ¿verdad? Ya lo bautizaron. Y aquí está el Fulgencito, y ahí está el Fulgencito, ¿verdad? Y empieza pues en su fase ascendente. De hecho, lo inició desde su gestación, ¿verdad? En esa fase ascendente. Primero les decía, es dependiente de sus padres, de ahí que, bueno, a los 3 meses ya se da vuelta. Ay, hay que tener cuidado porque ahora ya se da vuelta, ¿verdad? A los 6 meses ya se sienta, ya se sienta, ¿verdad? 7, 8 meses ya gatea, ¿verdad? 11, 12 meses, ya dio sus primeros pasos, ¿verdad? Ya come sólidos, ya balbucea, ya habla, ya ahora 2, 3 años ya se le entiende lo que está hablando, ¿verdad? Se va al colegio, porque ahora los pobres desde maternal, jardín, nursery, prekinder, kinder, y tanta cosa, ¿va? Ustedes sabrán, muchachitos. Pero miren, esos son cambios cuantitativos y son cambios cualitativos, ¿verdad? Porque están determinados por años, pero también generan cambios, ya, qué sé yo, sabe cómo agarrar los crayones, ya pinta, ya no se sale del límite, ha desarrollado su motricidad fina, su motricidad gruesa, y va el muchachito 7 años, primer grado de primaria, ¿verdad? Cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Manifestación ascendente del desarrollo, ¿verdad? Bueno, toda la primaria, 6 años de educación primaria. En cada uno, pues adquirió conocimientos. Conoció Guatemala, con el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, toda Centroamérica en 4º grado de primaria, América en 5º grado de primaria, Europa y los demás continentes en 6º grado de primaria, ¿verdad? Qué sé yo, aprendió a trabajar fracciones, números complejos, ecuaciones, bueno, ahí está. Miren, cambios que son cuantitativos, 6 años de educación primaria, pero también cualitativos, ¿verdad? Conocimientos adquiridos. Cuando en algún momento ni escribir ni agarrar el lápiz sabía, ¿verdad? Vamos a la educación básica, 3 años de educación básica, ¿verdad? Más conocimientos, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, geometría, qué sé yo, ¿verdad? Literatura, y qué sé yo. Bueno, ahí está, más cambios, ¿verdad? Cuantitativos y cualitativos. Diversificado, 2, 3 años de diversificado. Especialización en la carrera de diversificado que haya escogido, ¿verdad? Bueno, ahí está. Se va a la universidad. Y ahí estamos, miren. Esto son cambios, ¿verdad? De cantidad y de calidad, ¿verdad? En su manifestación ascendente y también descendente. Cambios como enfoque de crecimiento
¿verdad? Evolutivos, graduales, cuantitativos, ¿verdad? Y también discontinuidad, porque son cambios que son revolucionarios, son radicales, cualitativos. Bueno, y ahí va, miren la criaturita, ¿verdad? Ahora sigue creciendo aquí, cumple 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 años, ya aquí está, es Fulgencio, ya no es Fulgencito, porque cuidadito me decís Fulgencito en frente de mis amigos, porque qué vergüenza, ¿verdad? Fulgencio, ahí está el Fulgencio. Ya pasó la infancia, la adolescencia, la pubertad, por ahí está todavía, bueno, y ahí están, miren, cambios, ¿verdad? Permanentes, irreversibles, cuantitativos, evolutivos, pero también cambios radicales, cualitativos, revolucionarios. Ya no es un niño, ¿verdad? Ahora ya es un adolescente y ha generado cambios en su organismo, fisiológicamente, cambios hormonales, qué sé yo, ¿verdad? Pero la vida continúa, ¿verdad? Y Fulgencio sigue avanzando, ¿verdad? Desarrollo permanente e irreversible. 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Y aquí está don Fulgencio, de 70 años, ¿verdad? Entonces, como dice que los cambios son de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Fulgencito de 5, 6, 7, 8 años o don Fulgencio de 70 años. Don Fulgencio de 70 años. Don Fulgencio de 70 años. Don Fulgencio de 70 años es lo viejo. ¿Todos están de acuerdo? Lick. Sí. No, Lick. No. A ver, entonces cuéntenme, defiendan, a ver. Yo digo que sería Fulgencito. Fulgencito es lo viejo. Sí, porque viene creciendo. ¿Por qué? Cuéntenme, ¿por qué? Porque es lo más antiguo. Ajá, lo viejo. ¿Y sí. qué otra cosa hace la diferencia? Que ha tenido muchos cambios. Ajá. Hasta la actualidad. Se ha desarrollado. Ajá. Fíjense que don Fulgencio de 70 años ahora tiene los conocimientos, las experiencias o la experiencia que no tenía cuando tenía 8 años, 15 años, 16 años, 20 años, ¿verdad? Tiene nuevos conocimientos, experiencias, ha desarrollado habilidades, destrezas, ¿verdad? Que antes no tenía. Entonces, don Fulgencio de 70 años es lo nuevo, porque el cambio es permanente y es irreversible, porque hubo cambios cuantitativos, pero también cualitativos en la calidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo nuevo, ¿verdad? Y entonces aún hay más, chicos y chicas, porque fíjense, seguimos con esa fase ascendente del desarrollo y la fase descendente del desarrollo, ¿verdad? Don Fulgencio tiene 70 años y ya son menos la cantidad de años que le quedan por vivir, ¿verdad? Que es la ley de la vida, ¿verdad? De repente entrega el equipaje, ¿verdad? Pero aquí vienen las nuevas generaciones. Por aquí andará el hijo, el nieto de don Fulgencio, ¿verdad? O los hijos y los nietos, ¿verdad? Su descendencia. Y sigue en su forma ascendente el desarrollo. Igual, nacen, ¿verdad? Se crecen y etcétera. Pero el nieto de don Fulgencio acá no va a vivir las mismas condiciones que vivió don Fulgencio a su misma edad, ¿sí?
porque ha habido cambios significativos. De ahí que miren ahora cómo se habla de las generaciones, ¿verdad? De los X, de los Y, de los Z, de los millennials, de los baby boomers, etcétera. Ustedes son la generación de cristal, ¿verdad? Pero ahí van, miren, poco a poco, miren, generando más cambios, calidad, cuantificables, pero también cualificables. Porque miren ahora las computadoras, los celulares, la inteligencia artificial, la próxima, poco a poco, pues las futuras generaciones, yo digo que ya los carros van a volar, vamos a andar en el espacio, van a andar, porque claro que no, ya no va mucha, pero así van a ver hologramas o qué sé yo, qué jodidos más, ¿verdad? Porque realmente es la inventiva, la creatividad incesante del ser humano, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿eh? Una nueva generación con una serie de cambios cuantitativos y cualitativos. Cambios que son continuos y cambios que son discontinuos, porque esos saltos en el desarrollo, pues claro, implican cambios que son radicales, ¿verdad? Antes pues era analfabeta, ahora ya sé leer, sé escribir, ¿verdad? Hasta científico soy, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, eso es un cambio radical, ¿verdad? Entonces, son cambios permanentes e irreversibles en la naturaleza, en el pensamiento, en la sociedad, ¿verdad? Les decía a los chicos, por ejemplo, el mundial, miren el mundial de fútbol ustedes, ¿verdad? Ay, ¿qué era? Que decían que ay, ya va a ser el mundial, ya va a ser, y ahí andaban todos felices preparándose con sus camisolas y que preparándonos, ¿verdad? Andábamos felices preparándonos con nuestras camisolas y toda la cuestión, ¿verdad? Bueno, pues ahí viene el mundial y se acabó ayer, ¿verdad? Ahora fue un salto en el desarrollo, el mundial, ¿verdad? Inició el 11 de junio, concluyó ayer 19 de julio, un poquito más de un mes, ¿verdad? Fue un salto en el desarrollo que nos tuvo entretenidos, distraídos y enfocados ahí en el fútbol un buen tiempo y todo. Se terminó el mundial y bueno, aquí se quedó, ¿verdad? Y miren, la vida continúa y otra vez vamos, ¿verdad? Las leyendas del fútbol que se van, que Cristiano Ronaldo, que Messi, que Luka Modric, que Neymar, que ya ellos se despiden del fútbol, ¿verdad? Pero vendrán nuevas generaciones de jugadores buenos, que van a llegar a ser buenos, porque antes, que Pelé, que Maradona, ahora Cristiano Ronaldo y Messi, ¿verdad? Ya vendrán otros por ahí, ¿verdad? Entonces es parte de todo ello, jóvenes, y también hay cambios graduales, cuantitativos y cualitativos, porque no es lo mismo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, les decía yo antes, para entrenar los jugadores, yo digo que el mejor jugador de fútbol que ha habido en la historia es Pelé, inevitablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, chica, ellos jugaban en la calle, se hicieron en la calle, ¿verdad? Jugando chamuscas en la tierra, en pedrados, ¿verdad? Ahora los jugadores de alto rendimiento entrenan en lugares con una capacidad instalada bárbara, máquinas muy sofisticadas y toda la cuestión para entrenar. Antes no era así, ¿verdad? Miren, Ronaldinho dice que él salía de su casa, ¿verdad? A llamar a su papá cuando ya estaba la comida, la mamá le decía, anda a traer a tu papá. Y el papá estaba en una cantina, ¿verdad? Ahí yo no entendí que estuviera echándose los tragos, pero que ahí le gustaba ir a platicar, ¿verdad? Entonces le decía, anda a llamar a tu papá. Y salía el Ronaldinho con el balón. Y se iba haciendo sus tecniquitas de su casa hasta donde iba a traer al papá. Y dice que él se imponía no botar el balón, ¿verdad? No tenía que botar el balón. Y así se regresaba. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cuál tu tecnología? ¿Cuáles máquinas sofisticadas? ¿Verdad? Ahora ya cada día es más sofisticado todo. Ya se ha aplicado los avances y desarrollos de la genética también en el fútbol, ¿verdad?
Entonces, pero es parte de esa evolución de la sociedad, ¿verdad? Ese desarrollo permanente, irreversible, esos cambios que son significativos, ¿verdad? Yo no quería que ganara, yo hubiera sido feliz que ganara el mundial o otro equipo cualquiera que nunca hubiera ganado un mundial, pero no los mismos, ¿verdad? Porque tienen que haber cambios, pero bueno, eso es parte de, ¿verdad? Ahí estamos, chicos y chicas, con esto que es el desarrollo con una connotación filosófica. Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas. Ojalá. Bueno, hablemos del desarrollo histórico-social o sociohistórico. Leamos ese primer párrafo, por favor, desde el título. Desarrollo histórico-social. Proceso histórico de cambio de la sociedad. Se manifiesta en el surgimiento, estructuración, consolidación, existencia, transformación y o sustitución de las distintas formaciones socioeconómicas mediante modificaciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos. Gracias. Entonces ya dijimos, jóvenes, que el desarrollo tiene una historicidad, tiene un antes y un después. Recordémonos, jóvenes, que ya hablamos de la formación económico-social, de los diferentes regímenes económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Desde aquel régimen de comunidad primitiva que llegó a un régimen esclavista y luego va a un régimen feudal, luego a un régimen capitalista y pues se espera que algún día lleguemos al socialismo y luego a un régimen comunista, ¿verdad? Eso es proceso general de cambio permanente e irreversible. Esos son saltos en el desarrollo, cambios radicales, sustitución de lo viejo por lo nuevo. Cambia el modo de producción de un régimen a otro régimen, ¿verdad? Se dan modificaciones tanto cuantitativas como cualitativas, porque la calidad de vida ha cambiado. Recuérdense que en aquel régimen de comunidad primitiva apenas podían recolectar lo que satisfacía las necesidades alimentarias. Luego se va a un régimen de esclavitud donde ya hay excedente y eso provocó que surja la propiedad privada y la posibilidad de que se apropien del excedente, ¿verdad? Y que puedan generar esa capacidad de ser poderosos, ¿verdad? En donde en la esclavitud el poderío radicaba en el derecho de propiedad sobre los esclavos, en el feudalismo en el derecho de propiedad sobre la tierra, en el capitalismo en el derecho de propiedad sobre el dinero, ¿verdad? Y llegaremos al socialismo en donde ya no hayan clases sociales antagónicas y se pretende que toda la sociedad sea dueña de todos los medios de producción, ¿verdad? Ya no digamos llegar al comunismo, ¿verdad? Sin embargo, jóvenes, en el régimen de comunidad primitiva, la propiedad en común, el beneficio en común, el trabajo en común. Y si llegáramos al régimen comunista, la propiedad en común, el beneficio en común y el trabajo en común. Pero sería lo mismo, jóvenes. Viviríamos de la misma manera en el régimen comunista que como se vivió el régimen de la comunidad primitiva. Chicos y chicas. Considero que no, Lee, que los avances que hemos tenido en ciencia y tecnología no son iguales a los que se tenían en ese tiempo, entonces sí sería un cambio. Así a pesar de que Walter, así es. Cambios evolutivos, cuantitativos, porque tienen una historicidad, se pueden marcar en el tiempo, se pueden cuantificar, pero también cambios cualitativos en la calidad de vida, ¿verdad? Muy régimen comunista, pero ya sin las computadoras, sin los celulares, ya no podemos estar, ¿verdad? Imagínense ustedes y todo lo demás que se va a ir creando, ¿verdad? En adelante. Entonces, claro, ya las fuerzas productivas generaron cambios significativos que facilitaron nuestro modo de vida en un momento dado, comparación de las falencias que tuvieron que vivir nuestros antepasados, ¿verdad?
Entonces ahí estamos jóvenes en ese desarrollo histórico, social o sociohistórico. Cambian los nexos internos de la sociedad de un modo de producción a otro modo de producción. Relaciones materiales, relaciones de producción, modo de producción, de un modo de producción esclavista al feudalismo, al capitalismo. Hay cambios significativos. Nexos de espirituales, educación, escuela, iglesia. Miren, en algún tiempo, pues no todos tenían la posibilidad de educarse, ¿verdad? Les era prohibido, ¿verdad? Ahora, bueno, en estas sociedades, porque no se tiene acceso tampoco, porque no hay escuelas, qué sé yo, ¿verdad? Pero de igual manera, situaciones religiosas, ¿verdad? Conflictos religiosos, relaciones de vida, cultura, valores, principios, que tanto que se dice que se han perdido. Eso quiere decir que alguna vez los hubo y se manifestaron de diferente manera. Sí, significa que han habido cambios, ¿verdad? Nexos políticos de poder, autoridades democráticas, anárquicas, dictatoriales, oligárquicas, ¿verdad? De procesos de producción, distribución, intercambio, consumo, procesos educativos, procesos de procreación, fenómenos sociales como la pobreza, la discriminación, enculturación, desnutrición, analfabetismo. Entonces son cambios que se dan al interior de una sociedad, de un modo de producción a otro modo de producción, de una formación económico-social a otra formación económico-social. Y los hemos percibido. Eso es desarrollo. Proceso general de cambio permanente e irreversible, regido por leyes, que va de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Hablemos, jóvenes, del desarrollo social. Leamos, por favor, desde el título esos dos primeros párrafos. Desarrollo social es la expresión del desarrollo en el ámbito de las relaciones, procesos y fenómenos sociales que garantizan la producción y reproducción de la vida material y espiritual de la humanidad. Involucra todo tipo de cambios en la sociedad. En el ámbito de lo social, las relaciones económicas definen la estructura de la sociedad. Gracias. Entonces, chicos y chicas, miren, desarrollo social, como todo desarrollo, es proceso general de cambio permanente e irreversible. Se expresa en el ámbito de las relaciones, procesos y fenómenos específicamente sociales, ¿verdad? Porque el ser humano es social por naturaleza. Pero miren, no puede separarse lo social y ese desarrollo de la sociedad de lo económico, porque dice que garantizan la producción y reproducción de la vida material de la sociedad, ¿verdad? Entonces, el desarrollo social inevitablemente tiene relación con el desarrollo económico, ¿verdad? Y tiene una connotación económica, porque si tenemos satisfechas nuestras necesidades materiales, espiritualmente, emocionalmente vamos a estar bien, pero se condicionan, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que involucra todo tipo de cambios en la sociedad y que en el ámbito de lo social, las relaciones económicas definen la estructura de la sociedad, ¿verdad? Además de ello, jóvenes, el desarrollo permanente de la sociedad se expresa en cambios permanentes a partir de la actividad productiva e intelectual. El trabajo es fundamental, jóvenes. Recuérdense que se dice que el trabajo ha creado al mismo ser humano, ¿verdad? Porque es el desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos, inventiva, el desarrollo del intelecto, coadyuva, ¿verdad?, a elevar nuestro potencial productivo. Se traduce en el progreso técnico, desarrollo de conocimientos aplicados a la productividad, aumento constante de la productividad del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es esencial. En sentido amplio, chicos y chicas, el desarrollo social comprende todos los fenómenos, elementos, relaciones y procesos que se manifiestan en el seno de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Nosotros en sociedad somos los únicos sociales por naturaleza, somos los entes con raciocinio, ¿verdad? Y en el seno de la sociedad, jóvenes, existen diversos ámbitos o esferas, ¿verdad? Económicos, políticos, sociales, culturales, éticos. Y nosotros hacemos sociedad.
Somos los únicos que podemos relacionarnos en cualquiera de esos ámbitos. De hecho, nosotros mismos generamos la necesidad de que haya la posibilidad de relacionarnos en el ámbito económico, político, social, ¿verdad? Entonces, desarrollo en sentido amplio, comprende todos esos fenómenos dentro de los cuales los seres humanos, ¿verdad? Nos relacionamos porque somos parte de la vida societaria. Y en sentido estricto se aplica al ámbito de fenómenos y relaciones específicamente sociales, relacionados con la organización y la participación de la sociedad jóvenes, ¿verdad? Entonces, la familia, la comunidad, grupos sociales, sindicatos, partidos políticos, grupos de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Formas de trato social, ¿verdad? Porque no podemos aislarnos, no somos ermitaños. Y en la consecución de nuestros fines, o para la consecución de nuestros fines, formamos alianzas, sectores, nos organizamos, ¿verdad? Por eso dice que en sentido amplio, ese ámbito político, económico, social, lo económico es necesariamente social, ¿verdad? Porque hay un ámbito económico, nosotros lo hacemos. Pero en sentido estricto, lo social está determinado por lo económico, porque nosotros nos organizamos en pro de la consecución de los satisfactores de nuestras necesidades. Por ejemplo, en sentido estricto, ahorita estamos relacionados nosotros acá en torno a la academia, a la educación. Pero ¿cuál es el objetivo? Alcanzar ustedes su profesionalización, porque tienen el deseo y la esperanza de que eso les permita mejorar sus condiciones de vida. Entonces, lo social está determinado por lo económico. ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas? Bueno, entonces dice el desarrollo social depende, y ahí vamos nuevamente, ¿verdad? Dice que el desarrollo social depende del grado de dominio sobre la naturaleza. Entonces, jóvenes, el trabajo es fundamental para transformar esa naturaleza, aprovechar los recursos y poder satisfacer nuestras necesidades. El elemento esencial es el trabajo y el buen aprovechamiento de los recursos. Lo económico desempeña el papel más importante dentro del conjunto de fenómenos y problemas sociales, ¿verdad? Entonces, fíjense, jóvenes, que para una sociedad como la nuestra, el parámetro del desarrollo social lo integran los rasgos propios de las sociedades industrializadas, ¿verdad? Entonces, nosotros, para poder estrechar esas brechas que nos separan del desarrollo, debiésemos desarrollar la actividad económica industrial, porque a diferencia del sector primario, esta sí demanda especialización de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y entonces el parámetro de desarrollo nuestro es alcanzar ese desarrollo industrial, ¿verdad? Para medir niveles y grados de desarrollo alcanzados por esas sociedades en comparación con los que no hemos alcanzado nosotros porque estamos encasillados en producir en un sector primario, ¿verdad? Entonces, la meta de llegada debería de ser, ¿verdad? Desarrollar esa actividad económico-productiva que es la industria, que demanda la especialización de la fuerza de trabajo y que nos hace competitivos y nos hace eficientes, máxime en un capitalismo actual que nos mira desde un punto de vista puramente economicista, ¿verdad? Como un anexo de las máquinas y como capital humano, ¿verdad? Para poder producir, ¿verdad? Pero eso es dependiendo de esas capacidades, habilidades y destrezas que desarrollemos, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, con esto que es el desarrollo con una connotación social. Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas. Bueno, entonces lo dejamos ahí, jóvenes, que estén bien, pasen feliz noche, vayan a cenar, buen provecho.
Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Recordándoles que el link de la asistencia se pasa 10 minutos antes de que termine la clase, por aquellos que andan ahí pidiéndolo, ¿verdad?